las últimas horas en Bogotá, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y parte de su equipo de trabajo presentaron ante la opinión pública el más reciente informe de pobreza multidimensional, el índice de pobreza multidimensional, en el que, según las cifras, más de 5.4 millones de colombianos salieron de la condición de pobreza. De acuerdo con estos resultados que fueron presentados por el DANE y analizados por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. De este informe se desprende que Riohacha sería la segunda ciudad del país con mayor índice de pobreza monetaria a nivel nacional. Un contraste que deja mucho para pensar. Los resultados de la medición del DANE fueron presentados, como lo hemos informado, por el presidente de la República. Esto hace parte del resultado de la presentación de varios informes de resultado de gestión en 8 años del gobierno, y en el que el índice de la pobreza disminuye a nivel nacional, pero aumenta en el departamento de La Guajira. El informe, que fue presentado por el primer mandatario ante el país en compañía del director del DANE, Mauricio Perfetti, del director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, y el director de Prosperidad Social, Nemesio Royce, resalta avances en regiones del país donde se han mejorado los índices de ingreso por ciudadanos, las oportunidades de empleo para quienes regresaron del conflicto armado, acceso a vivienda, educación y empleo para desplazados por la violencia, entre otros. En el informe de lucha contra la pobreza y la desigualdad, del presidente Santos presentó, como lo hemos informado, ante el país y ante la comunidad internacional, la cifra de 5.4 millones de colombianos que salieron de la pobreza en Colombia, según cifras del año 2017, ubicando los índices a la baja, ya que pasaron del 30 al 17% los porcentajes de ciudadanos pobres en el país. Es de anotar que en Colombia se considera una persona como pobre cuando devenga mensualmente una cifra inferior a los 250.000 pesos. En cuanto a La Guajira, las cifras de desempleo y de pobreza no dan márgenes para celebración. Riohacha aparece como la segunda ciudad en la que más ciudadanos están en la pobreza en el país, con una cifra del 46.9%, superada solo por Quibdó, capital del Chocó. Un análisis del Centro de Pensamiento Guajira 360 grados revela que en el 2017 se consolidó la caída de la economía en el departamento, que venía en descenso desde inicio del año 2016. Así es, con estas cifras hay realidades, y por ello hemos invitado en la mañana de hoy a el director del Centro de Pensamiento Guajira 360 grados, el economista César Arismendi Morales. Mientras en Colombia hay celebración, hay júbilo por estas cifras que bajan el índice de pobreza, en La Guajira vivimos otra realidad. César, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Guajira Estéreo. Sí, así es, que diga Colombia hoy, especialmente el presidente y las diferentes autoridades de los organismos del Estado que tienen que ver con las mediciones y todo el proceso de planeación macroeconómica del país, como el DNP y la acción específica contra la pobreza desde el DPS, están celebrando, ¿no? Y tienen muchos motivos para celebrar, en la medida en que el país ha venido reduciendo sus indicadores de pobreza, tal como lo ofreció en su campaña electoral el presidente Juan Manuel Santos. Pero todavía hay muchos interrogantes en torno de las soluciones y las brechas regionales que aún permanecen e inclusive se amplían, como en el caso del departamento de La Guajira, visto como el referente desde Riohacha. En esa medida, pues nosotros como ciudad capital, como distrito, hemos retrocedido en la lucha contra la pobreza. De 2016 al 2017 retrocedimos 1.4%. Y toda esa ganancia que teníamos entre el año 2010 y 2015, reduciendo los indicadores de pobreza extrema, inclusive desigualdad, hoy lo hemos perdido. Entonces ya estamos en los niveles que teníamos anteriormente en el año 2010. Es decir, que mientras en Colombia se celebra un descenso de la pobreza, en La Guajira estamos cayendo estrepitosamente. Lo que se había avanzado ya no existe. Lo que habíamos avanzado del año 2010 al 2015 hoy se ha perdido, y eso significa que el mismo indicador de pobreza
que era en el 2010 46.9, es el que hoy tenemos en el 2017. ¿Qué le debe decir a la ciudadanía, a los gobiernos, el hecho de que en 6 años se avanza y en 2 años se retrocede al mismo nivel? La lucha contra la pobreza es una lucha inconjunta de todas las instituciones del Estado, no necesariamente es de la alcaldía o es de la gobernación, etcétera. Específicamente es una acción del Estado, es una convergencia del Estado y es una coordinación que debe desarrollar el Estado por incluir algunas comunidades que se ven rezagadas, como en el caso del departamento de La Guajira, y en esta medición específicamente en una ciudad como la sociedad de Riohacha, que en vez de avanzar ha retrocedido y que por supuesto deja mucho que desear y nada para celebrar, de acuerdo a los indicadores que específicamente nos plantea el DANE. Aquí no tenemos absolutamente nada que trabajar. Bueno, que se festejar, exacto. En el caso de Riohacha, que se cita muy puntualmente porque se hace un análisis por ciudades capitales, Riohacha venía soportando el declive que tenía la economía del departamento entre el 2013 y 2015. Sí, así es. Ahí, como se trata de una medición de pobreza monetaria, en esto incide los niveles de ingresos y lo concreto es que el departamento de La Guajira y específicamente la ciudad de Riohacha se han venido contrayendo en estos últimos 2 años, resultado de la crisis institucional en que aún permanecen algunos organismos del Estado de orden territorial y donde el gasto público y las inversiones específicas que dinamizan la economía local no se ha visto de manera sustantiva, tanto como se vio en el periodo 2010-2015 específicamente. Para ilustración de la opinión pública, de la ciudadanía, ¿qué factores se tienen en cuenta cuando el gobierno hace este tipo de mediciones? El hecho de que se diga que un ciudadano es pobre cuando devenga menos de 250,000 pesos al mes es un dato que pone a pensar. 251,000 pesos es como la canasta mínima de sostenibilidad de una persona. Per cápita, y en esa medida pues es como la línea específica que las metodologías fijan para evaluar pobreza en todos los países. Colombia adopta una metodología internacionalmente aceptada y es la que tenemos hoy. Y se mide específicamente por el volumen de bienes y servicios que consumen en el hogar, y cuya línea se identifica en 250,000 pesos, 250,000 pesos mensual por persona, y en esta medida pues el número de personas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y aquellos que estén por encima se dice pues que han ascendido a clase media. ¿Cómo hacen la medida? A través de la gran encuesta se hace, y los indicadores se van evaluando permanentemente y se hace público anualmente. En este caso, ayer se hicieron públicos los resultados del año 2017. 2017, un año para evaluar en La Guajira, ¿no? Sí, es muy duro, de verdad que estos indicadores son muy buenos en la medida en que uno tiene en concreto la realidad, la fotografía de la realidad. Nos duele mucho, pero allá hay un universo de oportunidades para trabajar, desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales. Y por supuesto, el gobierno nacional tiene que responderle al país también de lo que pueden estar sucediendo en algunas regiones específicas como el Chocó y La Guajira, que se van quedando rezagadas. Caquetá también está aquí. Y que más que avanzar, retrocede. Entonces, a mí me parece que la política pública no ha fluido de manera homogénea y son interrogantes específicos que tienen que resolver el gobierno nacional y por supuesto en coordinación con los gobiernos locales y regionales. Estamos con el director del Centro de Pensamiento Guajira 360 grados, César Arismendi Morales, ampliando el espectro sobre las cifras que entregó el DANE, el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, con relación
a los índices de pobreza y desigualdad. Vamos a abordar inicialmente los factores. ¿Qué factores pueden estar incidiendo en este tema según el análisis que ustedes han venido haciendo durante la existencia de Guajira 360 grados sobre la economía del departamento? Mira, hablar de pobreza es hablar de no acceso a los derechos. De no acceso a los derechos, hablamos de derecho a la educación, de derecho a la salud, a la infraestructura de acueducto y alcantarillado, inclusive derecho al trabajo e igualmente acceso a la justicia, desde la perspectiva multidimensional. Tener a una población, como en el caso de Riohacha por las mediciones o el departamento de La Guajira, con altas condiciones de pobreza, significa es que existe una importante comunidad, una importante población que no tiene acceso a los derechos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Producir una oferta efectiva de servicio del Estado a esa población de tal forma que le sirva para poder acceder a los derechos e inclusive ser y que esas medidas sirvan para hacer un proceso de inclusión social de dicha población que están en esas condiciones. Y esto no se puede hacer solo, y no solamente depende del nivel de ingreso per se. Esto son muchas variables que entran en juego y en esa medida pues la convergencia del Estado y la coordinación del Estado en el territorio es lo más importante. Tener unos índices en retroceso de pobreza en el departamento significa entonces que no hay una adecuada coordinación de la gestión del Estado en el territorio. Eso nos pone a pensar a todos. Cuando hablamos de Estado, por supuesto que nos referimos también no solo al Estado nacional, en sus tres dimensiones, sino a las instituciones locales que han estado en el máximo nivel de ingobernabilidad. En sus tres dimensiones, nacional, regional y local. Es el Estado, la coordinación de lo público en el territorio. Y son unos territorios que se van quedando rezagados y que están involucionando en el caso de Riohacha. Ahí está la medición y eso es muy... Pero es muy bueno saberlo porque finalmente nos llama la atención de hacia dónde debemos focalizar el trabajo de los gobiernos. La debilidad institucional la hemos analizado y Guajira 360 grados la ha expuesto, sus efectos se han expuesto profusamente, pero ¿qué porcentaje de responsabilidad le podría caber en estas cifras a la debilidad institucional? Uno no sabría qué porcentaje es del gobierno nacional o qué porcentaje es del gobierno local y qué del gobierno territorial. Son cifras pues o indicadores muy finos que aún no se han desarrollado. Tendría que ser un ejercicio académico de manera específica. Lo concreto es que la pobreza se disminuye en la medida en que la calidad de las instituciones avanza. Eso está totalmente demostrado. La calidad de las instituciones cuando están avanza, la calidad del gasto, la eficiencia y la eficacia del gasto. Porque podemos tener muchos recursos, pero si no acertamos en lo que hay que hacer, vamos a continuar igual. Entonces no depende básicamente de tener una cantidad inmensa de plata. Sí, no depende de eso, sino de la calidad de las instituciones, para efectos de focalizar, hacer pertinentes las inversiones y, por supuesto, con calidad y eficacia. La desigualdad es otro de los aspectos que se analiza en esta gran encuesta integrada de hogares. Sí, Colombia es uno de los países más desiguales tal vez de América Latina. Inclusive del mundo, comparable con la desigualdad que viven algunos países en África. En eso no le va nada bien al gobierno. El gobierno en ese punto no tiene nada que festejar y nosotros tampoco, porque estamos por encima del indicador nacional. Y esto se mide por el indicador que se llama el índice de Gini. Cuando este tiende a cero es porque se va acercando a una sociedad más igualitaria y cuando tiene a uno, entonces estamos hablando de una sociedad perfectamente desigual. Riohacha está por encima del 0,5, ¿no? Sí, está por el 0,
5.24 para el 2017. Sí, correcto. Riohacha está 0.524 para el año 2007 y en este también retrocedió. O sea, es mucho más desigual que en el año 2016, cuando fue 0.520 y mucho más alto que el que teníamos en el año 2010. Es decir, hemos retrocedido un jurgo. Y entonces, la situación es más o menos la siguiente. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Sin embargo, los indicadores de desigualdad en Riohacha, visto en Riohacha, desde Riohacha Distrito Turístico, estos indicadores son superiores a Colombia. Se hace un zoom y la situación se aumenta. Se aumenta, pero de manera alarmante. Eso es lo malo, pero también es bueno saberlo para intervenir. Entonces, esa es la apuesta para cambiar este contexto. Para cambiar el contexto, queremos que usted, doctor César Arismendi, nos regale como una panorámica, como una guía. Mientras el gobierno debe hacer lo suyo en sus 3 niveles, ¿qué debe hacer la ciudadanía para contribuir a que estos niveles bajen y, por supuesto, la calidad de vida de los ciudadanos mejore? Lo que le corresponde a la sociedad civil, es decir, tener incidencia y ser contrapeso en los gobiernos, para que los gobiernos puedan construir mejores instituciones e incidir desde ellas con una mejor calidad y eficiencia en el gasto. Yo creo que esa es la función que desde la sociedad civil, las organizaciones como nosotros y muchas que existen en la ciudad y en el departamento tienen que desarrollar alrededor de estos temas que son públicos, ser contrapeso de los gobiernos. Para que la sociedad pueda tener una reflexión de orden equilibrada y se puedan tomar unas mejores decisiones. Nos preguntan oyentes a través de las redes sociales si existe en La Guajira algún índice o está medido aquí el tema de la migración. ¿Influye de alguna forma en este tema de desigualdad, en índice de pobreza y todo lo que se ha analizado? Sí, por supuesto que sí, porque esto incide sobre el nivel de ingreso. Esto incide en el nivel de ingreso per cápita, ¿sí? Una migración abrupta incide en el nivel de ingreso per cápita y por supuesto pues se tiene en cuenta, pero ya una medición específica por esos factores yo creo que es difícil tenerlo sin un censo efectivo de la migración como tal, ¿no? Cosa que apenas va a hacer el gobierno en cabeza de la Cancillería. Por supuesto que podremos obtenerlo, pero no en este momento. Cuando se habla de la incidencia del gobierno en toda esta situación, cuando se habla de las formas sostenibles, la generación de empleo, la generación de ingresos, la creación de nuevos negocios, ¿podría darse en un contexto como este o también se vería opacado por la situación económica que nos rodea? No, es parte de la crisis y la crisis muchas veces se contrarrestan con efectividad y eficiencia del gasto y muchos de ellos en la generación de empleo e ingresos, pero el tema es que la pobreza es multidimensional, que trasciende no solamente que trasciende el nivel de ingresos y los gastos sostenibles de los hogares. Hay que también tener salud, educación, agua potable, alcantarillado y acceso también a la justicia y por supuesto un componente básico que es la nutrición en el departamento y es básico para las comunidades rurales en el departamento de La Guajira y en este caso que es de la medición que es Riohacha. En el distrito turístico. Seguimos reflejando la crisis. Este es un tema de importancia que genera inquietudes. Vamos a escuchar una inquietud, doctor Arismendi, con su venia por parte de la comunidad. La voz de la comunidad en el noticiero de La Guajira. Desde las 5 de la mañana estamos en contacto con nuestros oyentes a través de las líneas habilitadas 727-2791, 623-1420. A esta hora saludamos al profesor Jorge Gómez, quien tiene inquietudes, tiene una consulta, una pregunta que hacerle a el economista y director del Centro de Pensamiento Guajira 360, César Arismendi. Profesor, buenos días, lo escuchamos.
Buenos días, Kelia, gracias por la oportunidad. Buenos días, amigo César Arismendi. Primero, pues agradecer la acción que por medio de la comunicación radial usted está generalizando para toda La Guajira, que entre otras cosas es un aspecto importante porque precisa asuntos muy vitales. Yo quiero preguntarle esto. Sucede que está bien, los indicadores socioeconómicos que usted está manejando y que son de conocimiento acá por parte de la ciudadanía son alarmantes y vienen de atrás. Hoy, bueno, manejar los indicadores, correcto, pero hay algo sustancial que ya es bueno que todos los guajiros nos preguntemos y que usted también dentro de su conocimiento, dentro de su manejo, de sus estudios, nos pueda también apoyar o dar ideas al respecto. Me quiero referir que si hay indicadores socioeconómicos, hay indicadores del comportamiento, si se puede decir así, del comportamiento de la sociedad civil. En estos momentos, usted dentro de las proyecciones de sus estudios e investigaciones, ¿cómo observa la necesidad de hacia dónde debe girar la sociedad civil a través de sus organizaciones, por ejemplo, sus organismos, que bastante tenemos aquí en la península de La Guajira, a través de la intelectualidad que hay aquí en La Guajira, esa cantidad de intelectuales pensantes que hoy necesitamos que salgan del adormecimiento y que se expresen públicamente y que precisen qué hacemos, cómo se ve eso, además del comportamiento de la gobernabilidad. Realmente, ¿qué está haciendo la gobernabilidad dentro de sus gestiones ante el Poder Central para cambiar estos términos o estos indicadores de socioeconómico que nos están llevando hasta la muerte por el hambre? Por ejemplo, ¿qué hacer frente a esa desigualdad tan profunda para que el espejismo de la distritalización del distrito, que hoy no lo tenemos sino en el papel, se defina por acción de la sociedad civil a que se conquiste el distrito, a que sea una realidad y no algo allí que realmente hoy no está estructurado? Profesor, muchas gracias. Le responde el economista César Arismendi. Sí, te has referido a cómo hacer relevante el papel de la sociedad civil en un departamento como La Guajira. Hace algunos años, María Mercedes Cuellar hizo un trabajo relacionado con social en Colombia. Cuando uno mira el nivel de desarrollo de las sociedades europeas, inclusive de Norteamérica, identifica que cuando un país es más desarrollado es porque tiene unas organizaciones sociales igualmente desarrolladas y proactivas en procesos de gestión societal. Y en esa medida, pues, un país avanza de la mano también de su sociedad civil por la proactividad y esa tendencia a facilitar procesos, por supuesto, beneficiosos para todos. Sin embargo, cuando se refiere a Colombia, comienza a identificar que la sociedad civil en Colombia tiene un modelo de comportamiento perverso. Cuando habla de eso, está refiriéndose en que generalmente los intereses que se dan al interior de la sociedad civil, al interior de la familia, de los hogares, no trascienden los intereses estrictamente familiares. Y en esa medida, pues, esto no se transfiere como un valor adicional a la sociedad civil, sino que se queda en la familia. Y en esa medida resulta que las organizaciones familiares, las instituciones sociales que se crean, igualmente tienden a asumir dichos comportamientos. ¿Qué significa eso? Que los intereses son más individuales que sociales, mientras que en sociedades desarrolladas son más sociales que individuales. Aquí estamos en todo lo contrario. Y uno lo ve
muchas veces en los sindicatos, otras veces lo ve en las juntas de acciones comunal, en las organizaciones colectivas. O sea, no hay un funcionamiento y una dinámica de convergencia desde lo general, desde el interés general. Y esto es lo que nos hace diferente frente a cómo opera la sociedad civil en otras naciones. Y la sociedad civil no actúa sola, sino que actúa a partir de información. Y es lo que queremos hacer entonces con organismos como Guajira 360 grados, brindar información de tal forma, una información pertinente, una información que se pueda articular para que la sociedad civil pueda tomar mejores decisiones y pueda trascender el rol familiar específico en que muchas veces nos quedamos desde la organización familiar o desde los intereses privados cuando armamos una institución por fuera de la organización familiar. Eso es lo que no pasa. En esa medida se concluye la doctora Cuellar, María Mercedes Cuellar, que nuestra sociedad civil muchas veces tiene un comportamiento perverso frente al desarrollo. Un comportamiento individualista que también podría estarnos afectando en este momento. Totalmente. La comunidad, como usted lo ha dicho y lo ha repetido ante la pregunta del profesor, tiene la última palabra en este sentido, con acciones de incidencia. Información para decidir mejor, yo creo que eso es muy importante construir, Jorge, sociedad civil que nos permita ser el contrapeso de los gobiernos. Los gobiernos muchas veces actúan solos y no tienen interlocutor. En la medida en que nos organicemos a través de diferentes formas alternativas que podamos desarrollar, nos va generando la posibilidad de la incidencia en los gobiernos para que estos se vean acompañados, observados y finalmente en el contrapeso que son necesarios en la gestión de gobierno, incluyendo lo local. Bueno, doctor Arismendi, muchas gracias por acompañarnos hoy y entregarnos el detalle de lo que incluyen estas cifras que presentó en las últimas horas el gobierno colombiano y su incidencia en La Guajira. Sí, no tenemos nada que festejar por el momento, entonces. Muy amable. Mucho por hacer, por trabajar a nivel general y no individual. Y estamos en el 2010. Volvemos al 2010. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Guajira Estéreo. Es el economista y director del Centro de Pensamiento Guajira 360 grados, César Arismendi Morales. Con él le hemos hecho zoom a uno de los temas más trascendentales en el territorio colombiano y es precisamente en la presentación de estas cifras en momentos en que Colombia pretende ingresar a otro organismo internacional como lo es la OCDE, donde comienzan ya a medirse los niveles de desarrollo, donde se está hablando de ciudades inteligentes, de protección medioambiental, de aportes público-privados. Hablar de modernidad. Hablando de modernidad, aquí en La Guajira estamos en el 2010 en materia de pobreza y de desigualdad. No avanzamos y las soluciones están en manos de la ciudadanía. Más allá de los gobiernos, la decisión está en cada hogar del departamento de La Guajira.